a través del estudio del libro de los jueces. Vamos entonces a pedirle guianza, cobertura a Dios, su respaldo, para que Él sea el que hable a nuestras vidas. Oremos entonces, digámosle: Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu gran amor. Gracias por cada persona, Señor, que está disfrutando con nosotros a través de este programa. Bendice nuestras vidas, edifica nuestros corazones, háblanos, Dios mío, y sé tu propicio sobre cada una de las necesidades de este pueblo. Dios mío, ahora te suplicamos, da cobertura, da tu respaldo, da tu misericordia sobre cada vida a través, Señor, del consejo de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Dios Gobierna. Antes de iniciar de lleno el tema para este día, quiero decirle y recordarle que al final de la reflexión vamos a leer cada uno de sus comentarios. No olvide dejar su comentario o su petición de oración, como ya varias personas lo están haciendo precisamente a través de nuestra sala de chat, a través de la fanpage en Elín San Miguel, o a través de la fanpage de su servidor, o a través de nuestros canales en YouTube. Bien, vamos a compartir en esta oportunidad, vamos a continuar desarrollando el estudio del libro de los jueces. Nos encontramos ya a la altura del capítulo número 13 de Jueces, a través de esta serie Dios Gobierna. Quiero hablar bajo el tema gracia a través de nuestros fracasos. Ese es el tema. Gracia a través de nuestros fracasos. Quiero, antes de leer Jueces capítulo número 13, versículo 1 en adelante, quiero hacer unas referencias específicamente de lo que llevamos para este estudio. Aunque Dios es un experto en usar a personas defectuosas como nosotros para cumplir sus propósitos, no es un Dios que improvisa. Dios no es un Dios que improvisa. Dios es un Dios de orden. En el texto que veremos hoy, este día, resplandece mucho más la soberanía de Dios, de tal manera que veremos cómo ocupa nuestros fracasos, ¿por qué no decirlo?, nuestros pecados, obras malas, para sus propósitos, para su gloria, para su grandeza, para su poder. Esto lo veremos a través de una de las historias más interesantes que encontramos en el libro de los jueces. Es la historia de Sansón, el último juez. En este texto veremos la obra invisible, la obra soberana de Dios en medio del desorden, en medio de un caos tremendo, en medio de una desobediencia que los seres humanos precisamente estaban haciendo. Observaremos también cómo la gracia de Dios triunfa a pesar de una rebeldía humana, cómo su gracia es irresistible, cómo su gracia es indomable y cómo Él obra invisiblemente detrás de cada acción humana. Eso es lo que vamos a estar hablando a través de esta serie de Sansón. Es un personaje realmente muy controversial. Por un lado, vemos que aparece en la lista de los héroes de la fe, allá en la galería de Hebreos capítulo número 11. Pero cuando vemos su historia, notaremos cómo sus pecados, soberbias, caprichos, envolvían el carácter. Y veremos a lo largo de su historia cómo fue santo y pecador a la vez. Notaremos que también la sombra de su alocado carácter sirve de telón de fondo para contemplar cómo la gracia soberana de Dios resplandece entre el desorden humano. Dios gobierna sobre el caos. Dios gobierna sobre todas las áreas de nuestra vida. Esto significa que Dios usa aún el desorden, el caos que tú y yo provocamos para su gloria. ¿Por qué? ¿Cuándo es que Él lo quiere de esa manera? Cuando usted y yo tenemos, voy a decirlo, una naturaleza limitada. En cambio, Dios no se limita. Dios es un Dios soberano. Quiero que perseveremos confiando en que Dios usará nuestros fracasos para lograr su propósito divino. Es específicamente lo que encuentro en este pasaje de la palabra de Dios. Vamos, sin más tardar, dice el libro de los jueces, capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años.
Y había un hombre de Zorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Cuando el ángel se presentó delante de la esposa de Manoa, era un momento muy oscuro en la historia de Israel. Tenían 40 años de esclavitud. Pero este no era lo peor de todo, sino que en medio de este sufrimiento, ninguno de ellos clamó a Dios como en otras ocasiones o como en los otros periodos de los jueces lo hemos visto. Es decir, que de alguna manera se acostumbraron por 40 años a ser esclavos. Estaban apáticos, resignados a vivir de esa manera. Sin embargo, la buena noticia es que aunque no lo merecían, aunque ellos ahora no clamaban por una liberación, Dios decide salvarlos incondicionalmente por medio de un libertador que ni siquiera ellos habían pedido. Aquí es donde entramos en detalles en este tema. Dios decide habilitar a una mujer estéril para concebir. Lo interesante es que ella tampoco estaba pidiendo un hijo. Usted puede ver el contexto de este capítulo 13 y lo que cerramos el día de ayer en el capítulo 12. Ni esta mujer está pidiendo un hijo y era estéril, ni tampoco el pueblo de Israel estaba clamando por una liberación de esta opresión de 40 años. Eso es lo interesante. Y el ángel le dice: porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Esta es una palabra importante porque significa apartado para una misión, santo, es decir, santificado. Es decir, que Dios iba a apartar al niño desde el vientre de su mamá. Nunca iba a ser de ella, sino exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo iba a apartar y usar para su propia gloria. Eso es lo que vemos en este relato o en estos versículos que acabamos de citar de Jueces 13. La esposa va donde Manoa y le cuenta todo lo que en ese momento acabamos de leer precisamente en el texto, capítulo 13, excepto una cosa: que ese niño sería el Salvador de Israel, que Dios lo levantaría para vencer a los filisteos precisamente de su opresión. Manoa, al escuchar esto, le dice: oremos a Dios para que el ángel vuelva a venir y yo le pregunte cuál es la vocación de este niño para saberlo criar. Por alguna razón, su esposa, a quien el ángel sí le había expresado la vocación del niño, no respondió a esa duda. Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios comenzó a liberar a un pueblo que no buscaba liberación, un pueblo que no buscaba la cobertura. Aquí esto me llama mucho la atención porque normalmente hay muchas personas, hay muchos cristianos, habemos muchos creyentes que pedimos a Dios: Señor, dame esto, Señor, ayúdame, Señor, auxíliame, Señor, por favor. Y resulta que Dios no contesta. Pero aún en el silencio, realmente Dios está dando una respuesta porque Dios está trabajando. Pero me llama la atención que estas personas se habían acostumbrado a una cautividad por más de 40 años. No pedían libertador, no estaban pidiendo que Dios les auxiliara, se habían acostumbrado a su hábitat, a su norma de vida de vivir esclavo. Oiga, qué interesante. De hecho, el ángel vuelve y le repite a Manoa las mismas palabras que le dijo a la esposa, excepto que Sansón iba a salvar a Israel. El escritor nos está preparando para hacernos entender que Sansón nunca se dio por enterado de que era un salvador, aunque sí lo fue, porque fue juez en Israel y porque lo menciona el libro de Hebreos capítulo 11. ¿Cómo termina el capítulo 13? Permítame hacerle el marco de referencia.
Jueces 13, 24 y 25. La mujer dio a luz y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, el Señor está creciéndolo y el Espíritu del Señor, dice, comenzó a manifestarse en Dan, entre Sorá y Estaol. Acá vemos cómo Manoa y su esposa han sido atrapados en un plan del que no tienen ningún control. Ella concibió un hijo que no pidió. El niño no sería de ellos, sino de Dios. Dios lo ha pedido para sus propósitos. Y Dios levanta un salvador para un pueblo que nunca pidió ser salvado. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, iniciemos. Estamos viendo la gracia de Dios obrando a favor de un pueblo que no lo merece. Dios está obrando a favor de un pueblo que ni tan siquiera le ha pedido a Dios. Y Dios le está dando su gracia. Cuán grande, mi querido hermano, mi querida hermana, cuán grande es la bondad de Dios. De igual manera, hubo una época muy oscura en Israel, cuando habían pasado 300 años aproximadamente sin ningún profeta de parte de Dios, y de repente apareció el ángel Gabriel y le dio un anuncio similar a María. Recuerde, allá en Lucas capítulo 1, versículo 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Al igual que la esposa de Manoa, ella no estaba orando por un hijo, ni siquiera estaba casada. Pero el ángel le anunció que va a concebir hijo y le dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Así que vemos aquí a Jesús, el gran libertador de la esclavitud humana bajo el pecado, anunciando precisamente por medio de un ángel, por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también es una historia, si usted me lo permite, que se puede reflejar. También esta historia señala lo que Dios ha hecho con nuestra vida. ¿Por qué? Porque de igual manera, en nuestro momento más oscuro, aún dice Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:5, aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos salvó por su gracia. No le pedimos. Ninguno de nosotros buscó a Dios. Los muertos no buscan a Dios. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y ningún muerto busca a Dios. No le pedimos a Él, no lo clamamos, pero Dios lo hizo, nos buscó, nos compró, y como dice el profeta, con cuerdas de amor os traje. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos incondicionalmente desde la eternidad para ser santos, apartados para Dios. Bien dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La historia de Sansón nos está demostrando cómo Dios obra su gracia en personas que no lo merecemos. Así como Sansón fue apartado para los propósitos de Dios, así como Jesús vino a ser santo para los propósitos de Dios, tú y yo fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre para ser hijos de Dios, elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Esto significa que no fue nuestra elección, sino la elección de Dios, y ahora somos santos para siempre sin merecerlo, para una misión, para un propósito. Bien dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, nación santa, ustedes son nación santa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siendo pecadores, Dios nos eligió, nos redimió, dándonos el llamado de proclamar el evangelio a otros que están esclavizados para sus propios pecados. En la siguiente parte de la historia vemos que Sansón conscientemente nunca mencionó conocer ese llamado. Es decir, que él prácticamente vivió a su manera, vivió su forma de ser. Pero vamos al segundo detalle.
cómo Dios obra su propósito a través del pecado de sus siervos. ¿Cómo es que Dios, a pesar de que el ser humano se desvía, a pesar de los fracasos que el ser humano hace, cómo es que Dios cumple sus propósitos? Es importante hacer una valoración de Sansón, y deme tiempo, porque tradicionalmente y sin mayor conocimiento bíblico lo conocemos como un gran héroe a Sansón, el hombre más fuerte del mundo. Pero si vemos los hechos que narran los capítulos del 14, 15 y 16 del libro de los jueces, ¿qué pasa? Nos daremos cuenta de que su estilo de vida y su carácter fueron contrarios a su identidad, a su llamado como libertador, como juez. No sabemos si su madre se lo dijo, pero en ninguna parte del texto Sansón expresa saberlo. De hecho, él fue necio, lujurioso, promiscuo, egoísta, caprichoso, vengativo hasta el final de sus días. Esas son las características de Sansón y usted puede descubrirlas de Jueces capítulo 14 en adelante. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo entender sus acciones? ¿Cómo entender sus acciones tan controversiales y que se ha mencionado en Hebreos 11 como un héroe de la fe? Para entenderlo, leamos Jueces capítulo 14 versículo 4. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Desde el inicio de la historia de Sansón vemos que quien estaba orquestando todos los eventos en su vida era Dios. ¿Por qué? Porque está buscando ocasión para tomar venganza en contra de los filisteos, para liberar a Israel. Por eso es que Dios comienza a ocupar todo el carácter, todo, voy a decirlo, los detalles que Sansón precisamente ocupó. Con esto lo que quiero decir es que el verdadero héroe de esta historia no es Sansón, es Dios. Este es el relato de cómo Dios usó la maldad de Sansón. Y todos los seres humanos, oiga esto, los fracasos, los caprichos, la ira, la violencia, para lograr sus santos, buenos, justos y maravillosos propósitos a favor de su pueblo. ¿Sabe qué pasa? Que Dios obra siempre, aún de nuestros fracasos. De hecho, en los capítulos del 14 al 16 encontramos 6 ocasiones en que Dios soberanamente va orquestando contra los filisteos para destruirlos, pero a través del mal carácter de Sansón. Vamos a ver cómo Dios obra su justicia soberanamente utilizando un medio sumamente imperfecto como Sansón, ocupando su ira, su venganza, su pecado, su maledicencia, su lujuria para lograr los propósitos, voy a decirlo, lo que Dios había planificado. Dios no improvisa, por eso les recuerdo. Son 6 ocasiones, la vamos a narrar. La primera ocasión de Dios contra los filisteos dice que Sansón se casó con una filistea. Eso lo encuentra en Jueces capítulo 14 en adelante. Pero en esa primera ocasión, él desobedece la ley de Dios. Sansón tomó como esposa a una filistea que vio, cuando Dios había dicho que nadie del pueblo de Dios tenía que mezclarse o hacer, voy a decirlo, desposorio con otra persona que no fuera parte del pueblo. 2. Mató a un león, comió la miel del panal que a los días tenía el cadáver. Así él pecó voluntariamente, pues según Números capítulo 6, el voto del nazareo consistía en no beber vino, no cortarse el cabello y no acercarse al cadáver humano o de animales, probablemente. Entonces, note, él está rompiendo 3 cosas del voto del nazareo. Pero también en esta primera ocasión contra los filisteos, no solamente se casa con la filistea, no solamente está rompiendo el voto del nazareo, sino que celebra su boda con esta persona, con esta filistea, con una tradición filistea. Y probablemente en una fiesta él bebió. También dio un acertijo a 30 filisteos.
Ellos amenazaron de muerte a su esposa precisamente por la respuesta. También en venganza, Sansón, lleno del poder del Espíritu Santo, porque así dice la Escritura, mató a 30 filisteos. Esa es la primera ocasión. La segunda ocasión de Dios contra los filisteos es que la esposa de Sansón fue dada a otro hombre. En Jueces capítulo 15, los primeros versículos nos narra eso. Sansón regresa a visitar a su esposa, pero debido a que no consumó su boda, el padre de ella se la entregó a un amigo íntimo de Sansón. Este se enojó y en venganza fue a buscar 300 zorras, amarró sus colas, les puso una antorcha e incendió todas las cosechas de los filisteos. La tercera ocasión de Dios actuando contra los filisteos, ocupando la impulsividad, el agravio, la ira, la injustificación de Sansón. Todo esto lo está ocupando Dios para el ataque contra los filisteos. La tercera ocasión, el asesinato de su esposa. Lo encontramos en Jueces 15, versículo 6. Los filisteos, enojados por lo sucedido contra sus cosechas, tomaron al papá, a la esposa de Sansón y los quemaron vivos. Cuando Sansón se enteró, vengó y fue con gran mortandad a toda una ciudad, precisamente de Filistea. La cuarta ocasión, obrando Dios contra los filisteos, es la traición de Judá. En Jueces capítulo 15, versículo 9 en adelante, los filisteos rodean Judá porque Sansón estaba ahí. Ellos lo entregaron y el Espíritu Santo dice que vino sobre Sansón y tomando una quijada de burro, mató a 1000 filisteos. Vuelve a transgredir el voto de no tocar cadáver. Pero note, es la cuarta vez que Dios está obrando, ocupando la impulsividad de Sansón para poner en su lugar a los filisteos. La quinta ocasión es precisamente cuando Sansón fue a Gaza. Dice que en Gaza Sansón vio a una prostituta y se acostó con ella. Jueces 16. Los filisteos planificaron matarlo por la mañana, pero dice que Sansón salió a medianoche llevándose las puertas de la ciudad con él. Así Gaza fue humillada, porque inmediatamente él logró salir de esa condición en la cual los filisteos querían poner esa afrenta. Pero vamos a la última, la sexta ocasión de Dios contra los filisteos, su enamoramiento con Dalila. Jueces capítulo 16, versículo 4 en adelante. Sansón se enamoró de una filistea llamada Dalila. Ella aceptó el soborno para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Después de 3 mentiras, usted conoce la historia, Sansón le abre el corazón y le confiesa lo de su cabellera. Ella le corta el cabello, lo capturan, le sacan ambos ojos y lo encarcelan. La fuerza de Sansón no estaba en su cabellera, sino en Dios. Pero él rompió el tercer voto del nazareo. Sansón entonces es llevado como bufón, como un payaso a una fiesta filistea, donde había más de 3000 personas filisteos. La pentápolis filistea se había reunido. Y note, ora a Dios y para que en ese momento las fuerzas regresen nuevamente, no para darle gloria, sino para vengarse por última vez por haberle sacado los ojos. Dios le concede su petición. Derriba todo el edificio y él muere con todos los filisteos. Precisamente su familia va y lo sepulta. Esa es la historia de Sansón. Pero necesitaba hacer el contexto para sacar las referencias personales y aplicaciones. En definitiva, Sansón fue el peor juez de todos. Más de 4 veces se dice que vio algo, le gustó y lo tomó. Esto es importante porque algo que veremos en los capítulos restantes del libro es que se nos dice que era tan degradante la situación de Israel que cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos, igual que Sansón. No es de extrañar que la disciplina de Dios sobre él fue que se le sacaran los ojos. Sin embargo, al punto principal de toda esta historia no es Sansón, se lo quiero recordar, es Dios quien obra su gracia, que cumple su agenda a través de personas pecadoras.
Es que nosotros no somos merecedores de la gracia. Somos pecadores. Y me incluyo, le estoy diciendo somos. El punto de esta historia es que Dios siempre va a realizar sus propósitos en nuestra vida, sin importar la cooperación de sus siervos. Al final, Sansón fue un juez libertador, aunque nunca lo supo, aunque lo hizo clandestinamente, aunque lo hizo a su manera. Fue usado por Dios y por eso su nombre aparece en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11. De hecho, este tema de cómo la providencia de Dios usa la maldad del mundo para su propia gloria está en toda la Biblia. Al final encontraremos precisamente que Dios tiene control de todo, que Dios no improvisa, que Dios siempre está pendiente de los fracasos, de los desalientos, de las pocas oportunidades que se presentan. Dios decreta tanto las cosas buenas como malas que experimentamos en nuestra vida. Por eso dice el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 9: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Se lo repito, Proverbios 16, 9: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor es el que dirige sus pasos. Dios inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere. Vemos cómo Dios incitó a David para que hiciese censo en Israel. Y dice que David pecó y vino una gran mortandad en Israel. Fue Dios quien levantó enemigos a Sansón, endureció el corazón de Faraón. Así muchos otros textos nos hablan de cómo Dios es soberano sobre la maldad y sobre la bondad. Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Él es soberano. Significa que Dios gobierna sobre toda circunstancia, sobre todo suceso en nuestra vida, buenas o malas. En primer lugar, dice la Escritura que Dios es bueno y toda cosa buena procede de Él. Santiago capítulo 1 versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Pero, ¿y lo malo? También viene de Dios, pero no esencialmente, porque Dios no es malo, sino decretivamente. Le explico. Es decir, que Dios no comete maldad, no es el autor de maldad. Él no tiene, voy a decirlo de esta manera, Él no es malo, Dios es bueno. Quien comete la maldad es el ser humano o Satanás. Así lo reconoció precisamente Job cuando dijo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2 versículo 10. Reconoció que el decreto precisamente que Dios ha establecido es su soberanía, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Incluso vemos esto en la vida de Jesús, en Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato como los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel asesinaron a Jesús. Toda la humanidad cometió maldad. Y lo peor es que gozaron en asesinarlo. Es decir, se deleitaron. Pero luego dice, Hechos, el versículo 28 del capítulo 4. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Es decir, que el Dios soberano obra su plan redentor, ocupando la maldad de los hombres para que tú y yo fuésemos hechos salvos en Cristo Jesús. Así, en la historia de Sansón, vemos a Dios entre bastidores, obrando su gracia a través del pecado, a través del fracaso humano de Sansón. Dios sabe de antemano la maldad que vas a cometer, pero tiene el poder para convertir eso para su propia gloria. Tiene la capacidad de dar cobertura. Solamente ese Dios que se presenta como un Dios soberano. Pero la buena noticia de este estudio es que Dios obra su propósito a pesar de nuestros fracasos, a pesar de todo eso. En primer lugar, porque la soberanía de Dios es infalible. Dios terminará su buena obra iniciada en nosotros.
Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser santos, apartados desde el vientre de nuestra madre. Voy con las aplicaciones. Para proclamar el evangelio de Dios, pero pecamos. Y hay veces que incluso sentimos lo que dice Romanos capítulo 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, eso termino haciendo, decía Pablo. Pero la buena noticia es que por la obra de Cristo, Dios nos ha perdonado en la cruz del Calvario y por lo tanto Él es fiel. Y aunque fracasemos en nuestro caminar cristiano y seamos responsables de nuestros pecados, todo pecado trae su justa retribución, pero Él ocupa aún nuestros caprichos para sus propósitos. Dios va a terminar la buena obra que comenzó en nosotros. Ni siquiera nuestros pecados van a impedir eso. Nos va a volver a levantar para su gloria. ¿Para qué? Para que fuésemos apartados, hijos de un gran rey. Esto es lo que vemos en Sansón. Fue un libertador imperfecto, pero a su vez una herramienta divina, en las manos de Dios, por supuesto. Nuestros pecados, nuestros fracasos son contrapesos que Él utiliza para mover la balanza de la justicia en el mundo. Y esto debe de animarnos, que la soberanía de Dios es infalible, imbatible e indomable. Por todo esto, confiemos en Dios, en que Él tiene un plan, incluso cuando fallamos en nuestro caminar cristiano. Aunque otros planeen mal contra nosotros, aunque otros maquinen cosas perversas contra nosotros, Dios lo convertirá al final en bien, como en el caso de José. Así que aún en nuestros momentos más oscuros, Dios tiene un plan de salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque somos su gracia. Lo que definió a Israel no fueron sus pecados, fue la gracia de Dios obrando a su liberación. Es igual con nosotros. No es nuestra condición social, no es nuestra condición económica, académica o de salud lo que va a definir ni nuestros éxitos o fracasos morales. Es la obra de Dios para nuestra liberación y preservación eterna lo que nos define. Todo esto entonces significa que tenemos una vocación en medio del caos de la sociedad. Y la vocación que Dios nos ha entregado en esta sociedad, proclamar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y no estamos solos en esa labor. Somos parte de una gran bendición de hombres, de mujeres santos con una misión que Dios le ha encomendado. Abraham, Moisés, David, Ruth, Débora, María, Pedro, Pablo, Santiago, Agustín, Lutero, Calvino y muchos mártires. No tenemos por qué batallar solos. Claro que vamos a fracasar en ciertas áreas, pero nuestro Redentor vive, y porque Él vive, nosotros seremos levantados para su propia gloria. ¿Por qué? Porque Él es un experto en ocupar todo lo malo para sus gloriosos propósitos. Aquí es donde cobra mucho valor lo que Pablo le decía a la iglesia de Filipos, Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Interesante. 2. No podemos huir de nuestro llamado. No podemos huir. Es interesante que Sansón le confesó a Dalila: si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Hay exégetas que piensan que como dice que abrió su corazón, lo más probable es que Sansón quería ser como cualquier otro hombre, que ya estaba cansado de ser libertador. ¿Nunca has tenido la sensación o el deseo de abandonar todo? ¿Cambiar aires? ¿Dejar todo? Debes comprender que al igual que Sansón, no puedes huir de tu llamado. No puedes huir, se lo voy a repetir. No puedes huir de ese llamado. No puedes rehusar de ese llamado, aunque estés comiendo algarroba de cerdos, aunque estés contaminado por este mundo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tienes que regresar a la casa del Padre. Sansón, queriendo cambiar de aires, queriendo rehusar de su llamado, huir de su llamado,
le cortan el cabello. Pero dice la Escritura que el cabello de Sansón volvió a crecer. No puedes huir. Por favor, deme tiempo. No puedes huir de tu llamado porque eres un hijo de Dios. Fuiste apartado desde el vientre de tu madre para ser usado por Dios. Por lo tanto, aunque anhelas ser como el mundo y divertirte como el mundo, hablar como el mundo, hacer los negocios como el mundo, Dios no lo va a permitir. Va a llegar un momento que Dios va a empezar a presionarte. No fuiste creado para eso, sino para hacer lo que Dios quiere. Por eso es que los cristianos tenemos que renunciar a ese pensamiento absurdo de que vamos a ser normales. No somos normales, somos santos. Somos hijos de un gran rey, somos la sal de la tierra, la luz de este mundo, parte de las obras de justicia de Dios, inmerecidas. Pero disfrutamos de poder darle la gloria a ese Dios creador y redentor de todas las cosas. Tú no puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo a la vez. Sansón lo intentó y le sacaron los ojos. Jonás lo intentó y se lo tragó un gran pez. No podrás intentar alejarte de Dios. No podrás nunca huir de Dios, del llamado que Dios te hace. Lo único que obtendrás serán grandes marcas de dolor, de sufrimiento, mientras Dios te regresa nuevamente al redil. Tercer elemento. El verdadero héroe de la historia de fe no eres tú, siempre ha sido Dios. El verdadero, puede decirlo, la verdadera capacidad de liderar no la tienes tú, la tiene Dios. Cada éxito en tu vida, después del fracaso, cada levantarte, después de caer, cada risa después de llorar, todo ha sido por el poder y la gracia y la providencia de Dios en tu vida. Dios es el verdadero héroe de tu historia como hijo de Dios. Él es Dios soberano que te escogió, te llamó incondicionalmente. Él es el libertador que te salvó por medio de una gracia irresistible. Él es el providente que te preserva a pesar de tus pecados, de tus fracasos diarios. Él es el Santo Espíritu que te empodera para que hagas su perfecta voluntad. ¿Sabes qué? Él es el guardián de tu alma, el sustento de la eternidad. Jesús es el verdadero héroe de tu historia. Ámalo, adóralo, sírvele, clámale a Él, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. Por todo lo anterior, persevera, confiando en que Dios usará tus fracasos para lograr su propósito en ti. Y perseveraremos siempre hasta el final si nos tomamos precisamente de su mano. Amado hermano, amado amigo, nunca es tarde. Usted fue apartado para ser hijo de Dios. Por lo tanto, aún los fracasos que tú has cometido, Dios los va a encaminar para que tú cumplas el propósito de nuestro Dios. No he hecho apologética de pecado. No estoy diciendo que vaya y pecar y de todas formas Dios va a usar su pecado y lo va a hacer más adelante entender. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la soberanía de Dios realmente es especial. Y que gracias a esa soberanía es que Dios no nos ha castigado. Es que gracias a esa soberanía es que Dios no ha permitido muchas más cosas difíciles para nuestra vida. Pero que sea la voluntad de Dios cumpliéndose a favor de nuestra vida, siempre y cuando nosotros nos abracemos de cada una de esas promesas que Dios ha dado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el único, soberano, Rey y poderoso sobre todas las cosas. Recuerda, nunca olvides que Dios es el que tiene todo precisamente en su perfecta voluntad y que Dios no improvisa con ninguno de nosotros, que gracias a su misericordia, a su bondad, aún los fracasos, Dios los convierte en victorias para cumplir su propósito en nuestra vida. Qué Dios tan poderoso el que nosotros tenemos. Vale la pena entonces seguir obrando, seguir orando a favor de esa vida y que este tema marque el rumbo de tu vida, aun cuando tú quizás has cometido fracasos.
Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias te damos por este momento tan especial que tú nos concedes, poder entregar esta bendición de tu palabra. Ayúdanos, auxílianos, cumple tu propósito en nuestra vida. Purifica nuestros corazones, limpia, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial. Si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios mío, sabemos que podemos aprender no solamente de los aciertos de estos hombres, sino que también de los errores, de los fracasos. Tú nos enseñas a través de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.